Tira al suelo. Manos donde pueda verlos. El grito resonó en la terminal del aeropuerto como un trueno. La gente se quedó paralizada a medio paso, el equipaje cayó. Los niños se aferraron a sus padres. Todos los ojos se dirigieron al centro de la tormenta. Melick Carter, un hombre negro elegantemente vestido, parado cerca de la puerta 32. Ahora rodeado por 3 agentes de la TSA con las manos en sus armas. Dije que te tiraras al suelo. Ladró otro oficial, su voz tensa. Por la adrenalina o tal vez por la suposición. Melick levantó las palmas lentamente, con el ceño fruncido y la confusión escrita en todo su rostro. ¿Qué está pasando? Estoy abajo, gritó el oficial, sin dudarlo. Se abalanzaron. Una mujer en la fila jadeó. Un adolescente instintivamente sacó su teléfono para grabar, pero nadie se movió para ayudar antes de que Melick pudiera decir otra palabra. Lo empujaron al suelo. Las frías baldosas tocaron su mejilla y el peso de una rodilla cayó sobre su columna. La gente se hacía a un lado como si fuera contagioso. Como si su presencia fuera peligrosa. A lo lejos, un niño preguntó, «Mamá, ¿qué hizo?» Nadie tuvo una respuesta. Ni siquiera Melick. «Soy el detective Melick Carter», dijo con los dientes apretados y la voz tensa por la presión en su espalda. «La placa está en el bolsillo de mi chaqueta. En el lado izquierdo», lo dijo de nuevo, esta vez más fuerte. «Soy agente de la ley. Miren mi chaqueta». El oficial que lo sujetaba no se inmutó. Otro rebuscó en la mochila de Melick, ignorando la sencilla instrucción. La placa permaneció intacta. También lo hizo, la verdad. Yo dije, nosotros haremos las preguntas. Interrumpió el oficial Taylor con la voz llena de juicio. Melick lo repitió 3 veces más, pero actuaron como si no pudieran oírlo. Como si su voz no tuviera la misma autoridad. Como si sus palabras no importaran. La gente observó, lo escuchó identificarse. Pero nadie intervino. No fue solo un arresto. Fue borrado. La rodilla presionó con más fuerza, hundiéndose en la espalda de Melick como si fuera algo personal. Cada respiración se convirtió en una lucha. Hizo una mueca, pero no gritó. Años de trabajo de campo le habían enseñado a mantener la compostura. Incluso cuando todo en su cuerpo gritaba. Pero esto no fue un derribo. Esto fue una degradación envuelta en un protocolo. ¿Por qué nadie hace nada?, murmuró un hombre entre la multitud. Solo mantente al margen, respondió su compañero. No quieres involucrarte. Algunos observaron con el ceño fruncido por la inquietud. Otros sacaron sus teléfonos pero mantuvieron la distancia. Grabar, no resistir. Una mujer susurró, dijo que es detective. ¿Lo escuchaste? Lo hice, dijo en voz baja el hombre a su lado. Simplemente no les importa. Melick captó fragmentos de sus voces. Dolía más que la fuerza física, el silencio, la inacción, el conocimiento de que, incluso en una sala llena de testigos, la verdad podía ignorarse tan fácilmente. El peso de esa comprensión se hundió más profundamente de lo que la rodilla podría jamás. Mientras los oficiales levantaban bruscamente a Melick, el oficial Taylor se inclinó y murmuró en voz baja. Mula de drogas, probablemente. Las palabras no estaban destinadas a ser públicas, pero fueron lo suficientemente fuertes como para que Melick las escuchara. Lo suficientemente fuerte como para que algunos otros también lo capten. La mandíbula de Melick se apretó. Sus puños se apretaron detrás de él, no por la acusación, sino por lo casual que fue. Como practiqué, como si esta no fuera la primera vez que Taylor decía algo así, como si fuera solo parte de la rutina. Eso es lo que es esto, dijo Melick, apenas capaz de contener la ira que crecía en su interior. ¿Ves a un hombre negro con traje y bolso, y eso es todo lo que necesitas? Taylor no respondió. No era necesario. La sonrisa dijo basta. Además, en ese momento, Melick lo supo, no se trataba solo de un error de identidad, se trataba de algo más antiguo, más feo, y demasiado familiar. Lo empezaron a arrastrar hacia un pasillo lateral, lejos del público, lejos de las cámaras. Cada paso raspaba su dignidad. Melick no se resistió, no levantó la voz, él no suplicó, simplemente dijo, tranquilo y firme, llame al capitán Jensen. El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas, sin gritos, sin lucha. Solo 5 palabras tranquilas, pronunciadas como un código. Uno de los espectadores levantó una ceja. ¿Quién es el capitán Jensen?, susurraron. Los agentes no respondieron. Pero algo cambió brevemente en su postura. Un destello de reconocimiento. Una vacilación. Melick lo vio. No sonrió, pero algo se iluminó en sus ojos. Sabía que se acercaba la tormenta. Y esta vez no iba a por él. Melick Carter creció donde las sirenas sonaban más fuertes que las canciones de cuna, el sur de Filadelfia. Un lugar donde los niños aprendieron a evitar los juicios antes de aprender a conducir. Su madre, una enfermera que nunca tomaba días
de enfermedad, lo crió con disciplina, dignidad y sueños demasiado grandes para su departamento de 2 habitaciones. Se suponía que Melik no debía usar una placa, se suponía que era una estadística. Pero a los 17 años ya había memorizado el código penal mejor que la mayoría de los novatos. Sus profesores dudaron de él. Un consejero incluso dijo, la universidad podría ser un alcance, Melik. ¿Has considerado la escuela de oficios? Pero llegó de todos modos, academia de policía, graduado con honores. Luego detective, su primer caso. Resuelto en 2 semanas. Primer elogio, enterrado detrás del nombre de otra persona. Eso no lo detuvo. Melik siguió adelante, no para recibir aplausos, sino para que los niños lo observaran de la misma manera que solía mirar a los oficiales que nunca miraban en su dirección cada puerta que abrió de una patada, cada caso que cerró. No fue solo justicia, era una prueba de que alguien de su bloque podía lograrlo. Lo llevaba consigo, incluso ahora, especialmente ahora. Cuando los extraños lo apretaban contra el suelo como si nada de eso importara. Dentro del departamento, Melik se convirtió en el tipo que hace las cosas, pero nunca en el tipo a cargo. Entrenó oficiales más jóvenes que fueron ascendidos antes que él. Informó a los grupos de trabajo que apenas lo reconocieron, y en las reuniones. Sus sugerencias solo importaban cuando alguien más las repetía en voz alta. No era ruidoso, fue preciso. Eso puso nerviosa a la gente. Hubo una vez que un asistente lo confundió con un repartidor. Otra cuando un teniente dijo, eres tan elocuente como si nunca lo hubiera esperado. Melik sonrió a pesar de todo. No se llega a crímenes mayores respondiendo a cada desaire. Aún así, todo cuadraba. En casa, su esposa preguntaba, ¿alguna vez se detiene? Él respondería. Su ralentiza cuando necesitan algo. Ella no se rió. Él tampoco. Melik tuvo más arrestos que cualquier otro detective de su división el año pasado. Sin reseñas, sin escándalos, solo estadísticas. Aún así, lo llamaron afortunado. Como si no se lo hubiera ganado. Como si no hubiera sangrado por ello. Este viaje no fue para tomar sol ni descansar. Fue por el cambio. Melik había sido invitado a hablar en una conferencia nacional sobre aplicación de la ley, sobre el tema, reforma, diversidad y creación de confianza entre las comunidades y la insignia. Por una vez, alguien había preguntado a él cómo arreglar lo que arruinaba a personas como él todos los días. Planeó ese discurso como planeó sus casos, conciso, claro. Sin desperdicio de palabras. Iba a decir lo que la mayoría no se atrevería. El sesgo en la aplicación de la ley no necesita capucha, se esconde detrás de políticas y sonrisas educadas. Sabía que podría costarle algo, pero permanecer en silencio siempre ha costado más. Lo que no sabía, lo que no podía saber era que, incluso antes de llegar a la puerta, se había convertido en el mismo caso que iba a discutir. Antes de dirigirse al aeropuerto, Melik volvió a comprobar todo. Insignia, visible. Identificación emitida por el gobierno, justo al lado. Camisa de vestir fajada, zapatos lustrados. Incluso ensayó la frase que diría si lo pararan, Detective Carter. Departamento de Policía de Filadelfia. Viajando por asuntos oficiales, entró en esa terminal preparado. Más que preparado, estaba alerta. Porque ser negro y tener confianza en público conlleva sus propios riesgos, especialmente en lugares con uniformes y poder. Entonces, cuando el oficial Greg Taylor lo miró a los ojos, Melik lo sintió, esa pausa, ese cálculo, como si el hombre estuviera buscando una razón. Disculpe, señor, necesito que se haga a un lado, dijo Taylor, a pesar de que Melik había pasado el escáner sin problemas. La mandíbula de Melik se apretó, pero la mantuvo fría. Detective Carter, estoy viajando para una conferencia sobre aplicación de la ley. Mi placa y mi identificación. Están bien, hacerse a un lado. Así, todo para lo que se había preparado no importaba, porque el oficial Taylor ya lo había elegido. Greg Taylor miró a Melik de arriba a abajo con una sonrisa inquietante, luego miró la placa que colgaba del cuello de Melik. ¿Esto es real?, preguntó. El sarcasmo goteaba de su voz, la mandíbula de Melik se tensó. Él no se movió, no dejó que la pregunta lo inquietara. Había lidiado con cosas mucho peores, pero su audacia le dolía. ¿Esto es real?, respondió Melik con calma, su voz tranquila, casi demasiado serena. Detective Carter. Departamento de Policía de Filadelfia. Viajo para asistir a una conferencia sobre la reforma policial. Taylor levantó una ceja y sus labios se curvaron lo suficiente para dejar claro el desdén. Reforma, ¿eh? Supongo que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Los latidos del corazón de Melik se aceleraron. Pero su postura no flaqueó. Estaba acostumbrado, el juicio, los comentarios sutiles, la sugerencia de que no pertenecía a esa habitación. Y, sin embargo, esta vez no se trataba solo de una placa de detective.
Era la insignia de su piel, estoy seguro de que podemos solucionar esto, dijo Melik, manteniendo su tono profesional. Taylor no se movió, su sonrisa nunca abandonó su rostro. La tensión flotaba espesa en el aire, y Melik podía sentir el dolor de esa pregunta, más fuerte que el ruido del aeropuerto a su alrededor. Sin decir más, Greg le indicó a Melik que se hiciera a un lado, y el proceso comenzó. Este es un control de seguridad aleatorio, dijo Taylor, con voz plana, como si todo fuera un simple procedimiento. Pero cuando Melik miró a su alrededor, notó algo. Los ojos de Taylor nunca lo abandonaron. Dos hombres blancos, ambos vestidos con trajes de negocios y con bolsos de mano de gran tamaño. Atravesaron la línea de seguridad sin mirar dos veces, sin preguntas, sin demoras. Pero Melik lo estaban reteniendo por un aleatorio controlar. El estómago de Melik se apretó. No era ajeno a la forma en que la gente se movía a su alrededor como si fuera una anomalía, una alteración. Pero verlo desarrollarse tan descaradamente aquí, en este espacio público estéril, se sintió diferente. Esto no fue aleatorio, esto fue intencional. El agente señaló el bolso de mano de Melik con alegría forzada. Veamos qué tiene aquí, señor. Él obedeció. Abrió la bolsa con cuidado deliberado y colocó cada artículo, su computadora portátil, su estuche de viaje, su ropa, nada fuera de lo común. Los ojos de Taylor escanearon los objetos con sospecha exagerada, prolongando el momento más de lo necesario. Melik no dijo una palabra, su orgullo no se lo permitió, pero la humillación creció silenciosamente. Su peso se hizo más grueso con cada mirada que Taylor le lanzaba. No se trataba de seguridad, se trataba de enviar un mensaje, después de lo que parecieron horas. Llevaron a Melik a una habitación pequeña y fría. La puerta se cerró de golpe, detrás de él con un eco que resonó más profundamente que el simple sonido. Ahora lo estaban aislando, no por su seguridad, sino por la de ellos. Un oficial alto, que no había hablado con él antes, se movió para dejar las pertenencias de Melik sobre una mesa. Su bolso golpeó la superficie con estrépito, los artículos se dispersaron como si no importaran. Pase hacia allá, ladró el oficial, señalando una silla de metal. Melik obedeció, todavía en silencio. Pero su mente daba vueltas. ¿Qué creían que iban a encontrar? ¿De qué se trataba realmente esto? El oficial se quedó a un lado, sin hacer ninguna pregunta todavía, solo esperando. La respiración de Melik se volvió superficial, cada instinto le decía que luchara contra el silencio. Pero se contuvo. Sus ojos se dirigieron a la esquina de la habitación, donde un perro husmeaba sus pertenencias, y su amo apenas se daba cuenta de la presencia de Melik. Entró otro oficial, esta era una mujer, cuya mirada se detuvo en Melik con la misma sospecha apenas disimulada. ¿Qué llevas?, preguntó ella. ¿Estás seguro de que no hay nada que no nos estés contando? Su sangre hirvió, pero mantuvo la compostura. No se trataba de lo que llevaba, se trataba de que él estuviera aquí. Luego vinieron las preguntas: ¿a dónde va realmente? Detective, ¿estás seguro de que no escondes algo en esa bolsa? La implicación era clara. Melik apretó los puños debajo de la mesa. Toda su vida había consistido en demostrar su valía solo, que ahora era sospechoso en un juego que ya había sido amañado en su contra. Cada pregunta parecía un juicio, y no pedían seguridad, preguntaban porque podían. Melik se sentó allí, inmóvil como una piedra. Cada nervio de su cuerpo exigía liberación. Sus pensamientos gritaron: esto no es aleatorio. No se trata de seguridad, se trata de mí. Pero permaneció en silencio, sabiendo que cualquier movimiento, cualquier reacción, sería torcido en su contra. No sabían qué hacer con él. No era el tipo de hombre negro que esperaban. No era el tipo de hombre negro que gritaba o se defendía. Era de los que se sentaban allí con su dignidad intacta. Por pequeño que fuera el espacio, respiró profundamente mientras su mente repasaba el mantra que su madre le había inculcado hacía mucho tiempo: nunca dejes que te vean romper. No se había roto. Aún no, pero Melik sabía que esto no había terminado. Todavía no habían hecho las preguntas correctas. Y de alguna manera, sabía que esto cambiaría todo. El ladrido agudo de Bahar rompió el aire cuando Greg Taylor se abalanzó hacia adelante, agarrando a Melik por el hombro y obligándolo a caer al suelo. El eco de su voz fue fuerte. Demasiado fuerte, atravesando la abarrotada terminal. Los pasajeros se congelaron. Algunos se quedaron sin aliento. Otros ni siquiera se inmutaron. El cuerpo de Melik golpeó el frío e implacable suelo y el impacto sacudió sus costillas. Sus manos todavía estaban levantadas, con las palmas hacia afuera. Pero la fuerza de la repentina agresión lo hizo tropezar. Él no se estaba resistiendo. Él no estaba peleando. Él era solo allá, atrapado en una trampa que no podía ver. ¿Qué diablos es esto? La voz de Melik, controlada pero temblorosa, apenas logró oírse.
Había cumplido con cada orden, había pasado por cada proyección sin protestar. Pero ahora, sin previo aviso, estaba siendo emboscado delante de todos, sin motivo, sin advertencia, solo violencia. La mano de Greg ya estaba en el cuello de Melik. Presionando más fuerte de lo necesario, el peso de su cuerpo era una señal inequívoca de fuerza, no de protocolo. «Señor, ¿qué está pasando?», gritó un transeúnte, con la voz temblorosa. «Es un policía, es un policía. ¿Por qué haces esto?». Pero a Greg no le importaba. Su rostro se torció en una expresión de pura autoridad. Una expresión diseñada para aplastar cualquier gramo de resistencia antes de que pudiera surgir. La información había llegado a través de canales anónimos no verificados, sin fundamento. Pero fue suficiente para que Greg actuara. No le importaba la verificación, los hechos. Le importaba el control. ¿Y Melik? Él era simplemente otro cuerpo más para tirar al suelo para demostrar ese control. La terminal del aeropuerto estaba sumida en el caos. Melik yacía boca abajo. En el suelo, su cuerpo inmovilizado, bajo el peso de Greg, su identidad se desvanecía más con cada segundo que pasaba. Los teléfonos estaban apagados. Las cámaras lo apuntaban como si no fuera más que un espectáculo. Otro hombre negro en el suelo. «¿Qué está sucediendo?», alguien murmuró. Otra voz se unió. «Esto es una tontería. Es policía». ¿Verdad? Algunas personas se acercaron y se alzaron voces de protesta. La voz de una mujer cortó el ruido. «Esto no está bien. Es un detective. ¿Qué diablos está pasando aquí?». Pero no todos lo vieron así. Un hombre cercano, con el rostro pintado de indiferencia, habló con una calma que no coincidía con la escena. «Probablemente solo sea una manzana podrida. ¿Quién sabe? Tal vez esté ocultando algo». La reacción de la multitud fue un marcado contraste. Algunos intentaron hablar, pero sus palabras flaquearon ante el peso de la opinión pública. Otros, como el hombre del traje, justificaron casualmente la escena con lenguaje codificado. Como si tuviera sentido tirar a un hombre negro al suelo. Solo por sospecha, Melik no sabía si sentirse enfermo o simplemente cansado de que esto sea lo predeterminado, cansado del peso de todas sus suposiciones. Cansado de sentir que siempre estaba luchando contra algo invisible pero poderoso. Los murmullos de la multitud se mezclaron con el débil sonido de las cámaras. La escena ya no se trataba solo de Melik, sino de cómo lo veía el mundo. Se trataba de percepción, prejuicios y los sistemas que permitieron que esto sucediera. Greg se arrodilló sobre la columna de Melik, presionando con más fuerza, forzando su cuerpo a hundirse más en el frío suelo. Melik apenas podía respirar. Su visión se volvió ligeramente borrosa por la presión, pero no dejó que se notara la incomodidad. El sonido de sus cosas esparcidas por el suelo, el tintineo agudo de su teléfono, su placa golpeando el suelo, el ruido de la bolsa de su computadora portátil envió una oleada de humillación a través de cada objeto que cayó al suelo. No era solo una posesión personal, era una parte de su dignidad, de su identidad, de su autoridad como detective, tirado a un lado como basura. La placa de Melik yacía fuera de su alcance, como si ya no tuviera valor. Abandonada en el suelo junto a él. El brillo del metal, que alguna vez fue algo que llevaba con orgullo, ahora parecía un cruel recordatorio de lo que le habían arrebatado. Tenía las manos todavía inmovilizadas bajo el cuerpo y le dolían las muñecas por la presión. «Deja de resistirte», Greg ladró. Aunque Melik nunca se había resistido. Su voz era tan tranquila que casi no tenía sentido en el caos. Pero no importaba. No lo escucharon. No lo vieron. «No me resisto», Melik murmuró en voz baja. No estaba suplicando. No estaba rogando clemencia. Estaba diciendo la verdad. Los oficiales que lo rodeaban apenas lo miraron como si fuera una estadística, más para agregar a los números del día. Melik intentó reunir lo que le quedaba de fuerza, de su orgullo. Nunca había sido más consciente de lo rápido que se podía arrancar la identidad de un hombre. Siempre había pensado que podía protegerlo, pero ahora parecía que no quedaba nada. Greg finalmente dio un paso atrás y el peso sobre la espalda de Melik se levantó, solo por un momento. Cuando las esposas hicieron clic en las muñecas de Melik, Greg se acercó, su voz baja pero cruel. «Apuesto a que estás acostumbrado a esto, tirarse al suelo así. Probablemente suceda siempre». «No». El corazón de Melik se aceleró, todo su cuerpo lleno de ira, pero mantuvo la mirada fija. Greg pensó que estaba ganando. Pensó que la escena había terminado. Pero Melik acababa de llegar a su punto de quiebre. «No tienes idea», Melik susurró. Su voz era un hilo fino de control. «No puedes decirme cómo me siento». La decisión de Melik ya estaba decidida. Él no iba a dejar pasar esto. No iba a dejar que esto lo definiera. Metió la mano en el bolsillo con las manos esposadas y sacó su teléfono. «Capitán Jensen», dijo. Su voz firme. «Soy yo. Necesitamos hablar». Ahora, el poder estaba empezando a cambiar.
Melik ya no era solo una víctima. No iba a dejar que esta injusticia quedara sin respuesta. Su departamento, su familia, estaba a punto de saber exactamente qué pasó. El ladrido agudo de Bahar rompió el aire cuando Greg Taylor se abalanzó hacia adelante, agarrando a Melik por el hombro y obligándolo a caer al suelo. El eco de su voz fue fuerte. Demasiado fuerte, atravesando la abarrotada terminal. Los pasajeros se congelaron. Algunos se quedaron sin aliento. Otros ni siquiera se inmutaron. El cuerpo de Melik golpeó el frío e implacable suelo y el impacto sacudió sus costillas. Sus manos todavía estaban levantadas, con las palmas hacia afuera. Pero la fuerza de la repentina agresión lo hizo tropezar. Él no se estaba resistiendo. Él no estaba peleando. Él era solo allá, atrapado en una trampa que no podía ver. ¿Qué diablos es esto? La voz de Melik, controlada pero temblorosa. Apenas logró huirse. Había cumplido con cada orden, había pasado por cada proyección sin protestar. Pero ahora, sin previo aviso, estaba siendo emboscado delante de todos, sin motivo, sin advertencia, solo violencia. La mano de Greg ya estaba en el cuello de Melik. Presionando más fuerte de lo necesario, el peso de su cuerpo era una señal inequívoca de fuerza, no de protocolo. «Señor, ¿qué está pasando?», gritó un transeúnte, con la voz temblorosa. Es un policía, ¿por qué haces esto?». Pero a Greg no le importaba. Su rostro se torció en una expresión de pura autoridad. Una expresión diseñada para aplastar cualquier gramo de resistencia antes de que pudiera surgir. La información había llegado a través de canales anónimos no verificados, sin fundamento. Pero fue suficiente para que Greg actuara. No le importaba la verificación, los hechos. Le importaba el control. ¿Y Melik? Él era simplemente otro cuerpo más para tirar al suelo para demostrar ese control. La terminal del aeropuerto estaba sumida en el caos. Melik yacía boca abajo. En el suelo, su cuerpo inmovilizado, bajo el peso de Greg, su identidad se desvanecía más con cada segundo que pasaba. Los teléfonos estaban apagados. Las cámaras lo apuntaban como si no fuera más que un espectáculo. Otro hombre negro en el suelo. «¿Qué está sucediendo?», alguien murmuró. Otra voz se unió. «Esto es una tontería. Es policía». «¿Verdad?». Algunas personas se acercaron y se alzaron voces de protesta. La voz de una mujer cortó el ruido. «Esto no está bien. Es un detective. ¿Qué diablos está pasando aquí?». Pero no todos lo vieron así. Un hombre cercano, con el rostro pintado de indiferencia, habló con una calma que no coincidía con la escena. «Probablemente solo sea una manzana podrida. ¿Quién sabe? Tal vez esté ocultando algo». La reacción de la multitud fue un marcado contraste. Algunos intentaron hablar, pero sus palabras flaquearon ante el peso de la opinión pública. Otros, como el hombre del traje, justificaron casualmente la escena con lenguaje codificado. Como si tuviera sentido tirar a un hombre negro al suelo. Solo por sospecha, Melik no sabía si sentirse enfermo o simplemente cansado de que esto sea lo predeterminado, cansado del peso de todas sus suposiciones. Cansado de sentir que siempre estaba luchando contra algo invisible pero poderoso. Los murmullos de la multitud se mezclaron con el débil sonido de las cámaras. La escena ya no se trataba solo de Melik, sino de cómo lo veía el mundo. Se trataba de percepción, prejuicios y los sistemas que permitieron que esto sucediera. Greg se arrodilló sobre la columna de Melik, presionando con más fuerza, forzando su cuerpo a hundirse más en el frío suelo. Melik apenas podía respirar. Su visión se volvió ligeramente borrosa por la presión, pero no dejó que se notara la incomodidad. El sonido de sus cosas esparcidas por el suelo, el tintineo agudo de su teléfono, su placa golpeando el suelo, el ruido de la bolsa de su computadora portátil envió una oleada de humillación a través de cada objeto que cayó al suelo. No era solo una posesión personal, era una parte de su dignidad, de su identidad, de su autoridad como detective, tirado a un lado como basura. La placa de Melik yacía fuera de su alcance, como si ya no tuviera valor. Abandonada en el suelo junto a él. El brillo del metal, que alguna vez fue algo que llevaba con orgullo, ahora parecía un cruel recordatorio de lo que le habían arrebatado. Tenía las manos todavía inmovilizadas bajo el cuerpo y le dolían las muñecas por la presión. «Deja de resistirte», Greg ladró. Aunque Melik nunca se había resistido. Su voz era tan tranquila que casi no tenía sentido en el caos. Pero no importaba. No lo escucharon. No lo vieron. «No me resisto», Melik murmuró en voz baja. No estaba suplicando. No estaba rogando clemencia. Estaba diciendo la verdad. Los oficiales que lo rodeaban apenas lo miraron como si fuera una estadística, más para agregar a los números del día. Melik intentó reunir lo que le quedaba de fuerza, de su orgullo. Nunca había sido más consciente de lo rápido que se podía arrancar la identidad de un hombre. Siempre había pensado que podía protegerlo,
pero ahora parecía que no quedaba nada. Greg finalmente dio un paso atrás y el peso sobre la espalda de Melik se levantó. Solo por un momento. Cuando las esposas hicieron clic en las muñecas de Melik, Greg se acercó, su voz baja pero cruel. Apuesto a que estás acostumbrado a esto, tirarse al suelo así. Probablemente suceda siempre, no. El corazón de Melik se aceleró, todo su cuerpo lleno de ira, pero mantuvo la mirada fija. Greg pensó que estaba ganando. Pensó que la escena había terminado, pero Melik acababa de llegar a su punto de quiebre. No tienes idea, Melik susurró. Su voz era un hilo fino de control. No puedes decirme cómo me siento. La decisión de Melik ya estaba decidida. Él no iba a dejar pasar esto. No iba a dejar que esto lo definiera. Metió la mano en el bolsillo con las manos esposadas y sacó su teléfono. Capitán Jensen, dijo. Su voz firme, soy yo. Necesitamos hablar. Ahora, el poder estaba empezando a cambiar. Melik ya no era solo una víctima. No iba a dejar que esta injusticia quedara sin respuesta. Su departamento, su familia, estaba a punto de saber exactamente qué pasó. Las consecuencias fueron rápidas, a las pocas horas de que el video viral llegara a millones. El departamento no tuvo más remedio que actuar. Las acciones de Greg habían ido más allá de una mala conducta personal, habían socavado la integridad misma del sistema que juró proteger. Greg ha sido despedido, la voz del capitán Jensen resonó en todo el departamento. Con un amargo sentido de justicia en sus palabras. No fue solo una consecuencia para Greg, fue una declaración. Se había hecho circular un memorando interno. La investigación estaba activa y todos los agentes que hubieran participado, aunque fuera remotamente, en la escalada de ese día, serían interrogados. Melik se quedó quieto, absorbiendo en silencio el impacto de esas palabras. No necesitó hablar para sentir el peso de la respuesta del departamento. El mensaje era claro, el racismo ya no sería tolerado, no dentro de estos muros. Para Melik, sin embargo, no se trataba del castigo de Greg, sino de lo que representaba el castigo. La rendición de cuentas, la verdadera rendición de cuentas. Estaba en marcha. Cuando el departamento anunció el despido de Greg, el video había explotado en las redes sociales. Las cifras fueron asombrosas, 3 millones de visitas en 24 horas. El video estuvo en todas partes. Se compartió en plataformas y fue discutido por personas de todos los rincones del país. En un mundo donde las voces digitales a menudo quedaban ahogadas por el ruido, este video se había convertido en un megáfono para la justicia. Los comentarios llegaron a raudales. Cada uno más fuerte que el anterior, así es como se ve el racismo en el mundo real. Lo trataron así por el color de su piel. No fue solo un momento viral, fue un punto de inflexión. La gente de todas partes se vio obligada a afrontar lo que habían visto. La indignación era innegable. El mundo había sido testigo de esta injusticia y ahora exigía respuestas. La terrible experiencia de Melik había encendido algo mucho más grande que cualquier hombre o momento. Fue un ajuste de cuentas colectivo. Cuando Melik regresó al recinto, la sala se llenó de aplausos. Los agentes se pusieron de pie y aplaudieron. Cuando entró, con una mezcla de respeto y solidaridad en sus rostros. Sus colegas lo apoyaron y su apoyo era innegable. Pero los aplausos, por fuertes que fueran, no pudieron ahogar los pensamientos que corrían por la mente de Melik. Apreció el gesto, pero no borró las cicatrices dejadas por esta terrible experiencia. Mientras saludaba con la cabeza a sus colegas, su mente vagaba, recordando las innumerables veces que había entrado en esa misma comisaría sin ser visto. Alguna vez había sido una parte silenciosa del sistema. El silencioso observador de innumerables injusticias, pero hoy las cosas eran diferentes. Los aplausos no surgieron de la nada, surgieron porque sus acciones habían obligado a la gente a ver lo que habían ignorado durante mucho tiempo. Aún así, mientras los aplausos continuaban, Melik supo que los aplausos eran fugaces. El trauma, los años de racismo sistémico que había experimentado, nunca serían silenciados por unos momentos de reconocimiento. Aún no. De pie ante una multitud de periodistas. Melik ajustó el micrófono frente a él. No estaba allí para poner excusas. No estaba allí para aplacar la necesidad de nadie de una solución ordenada. Cuando la placa no te protege, comenzó con voz firme, te das cuenta de que el sistema al que le has dado tu vida a veces puede ser tu peor enemigo. La habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Melik habló, no solo por sí mismo, sino por cada oficial, cada ciudadano, que alguna vez había sentido el dolor del perfilamiento racial. La verdad es, continuó, a todos. Nos han enseñado a creer que la insignia nos protege de las mismas cosas que a menudo perpetúa. Pero la verdad es que el racismo no desaparece solo porque usamos uniforme, se esconde en nuestros prejuicios, en nuestras políticas, en nuestro silencio. Sus palabras flotaron en el aire.
El peso de su discurso se apoderó de la multitud. Este no fue un momento para aplaudir. Fue un momento para ajustar cuentas. El efecto dominó fue inmediato. La TSA comenzó a implementar reformas destinadas a abordar la discriminación racial y se inició una investigación federal. La conversación que habían provocado las acciones de Melik no estaba muriendo, estaba creciendo. No era perfecto y no se solucionaría de la noche a la mañana. Pero los cambios habían comenzado. La voz de Melik había roto el silencio y la institución, lenta pero seguramente, estaba respondiendo. Todavía quedaba trabajo por hacer, aún quedaban kilómetros por recorrer antes de que la justicia fuera verdaderamente igualitaria para todos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Melik pudo ver un atisbo de cambio. Fue pequeño, pero significativo. La lucha no había terminado. Pero había dado un paso crucial hacia adelante. Imagínese que está allí presenciando cómo se desarrolla algo como esto. Un detective negro, uniformado, tratado como un criminal y arrestado sin motivo. ¿Qué harías? ¿Te quedarías quieto y mirarías o hablarías incluso cuando sientas que es demasiado tarde? Piénselo. Cuando la injusticia ocurre frente a nosotros, nuestra respuesta podría cambiarlo todo. Quizás lo hayas visto antes. Quizás usted mismo haya sido víctima de la discriminación racial. Pudo haber sido sutil o tal vez descarado. Cualquiera sea el caso. No estás solo. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Su voz importa y juntos podemos crear una comunidad donde estas experiencias no se ignoren, se escuchen, se comprendan y se actúe en consecuencia. Esto no es solo una historia, es un llamado a la acción. Me gusta. Comenta y comparte para mantener la conversación. Usemos nuestro poder colectivo para amplificar las voces que necesitan ser escuchadas. No dejes que esto sea solo un video que miras. Deja que sea una chispa para el cambio. Juntos podemos marcar la diferencia.